Buen día, jóvenes doctores. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del proceso de diagnóstico. Así es que, sean todos bienvenidos. No le hagan mucho caso a la publicidad. En realidad no me pagaron. Así que siéntense, acomódense, que la misión de hoy va a ser... ¿Qué les digo? Maldito capitalismo. Vamos a aprender cómo se llega a un diagnóstico. Comencemos. Para esto tenemos que entender primero qué es el razonamiento clínico. Y llamamos razonamiento clínico al proceso de pensamiento que es ordenado y coherente para analizar la información de un paciente que nos proporciona con el fin de crear hipótesis diagnósticas, confrontarlas para tomar decisiones. Cuando pensamos en razonamiento clínico, generalmente lo asociamos a la actividad de un detective. Un detective es decir, una persona que se encarga de buscar pistas, enlazar hechos y crear hipótesis, y después se da la tarea de comprobar estas hipótesis para llegar a un resultado. Sin embargo, a veces creo que la analogía del razonamiento clínico y el detective deja fuera la complejidad total de lo que es este proceso. Y yo lo veo más que nada como la actividad de armar un rompecabezas, donde cada pieza es un elemento que nosotros vamos investigando o vamos recabando de la historia del paciente, y cada pieza tiene un lugar dentro de la imagen final. Es nuestra tarea como clínicos primero identificar las piezas que tenemos enfrente, saber de qué se trata cada pieza y darles un orden, y para que al final obtengamos una imagen o un resultado. Y como todo rompecabezas, pues existen algunos que los podemos armar nosotros solos, y existen otros que por su complejidad o por su tamaño tenemos que llamar a más personas para que nos ayuden en el ensamblaje de las piezas. También existen rompecabezas que son muy fáciles de armar, que a primera vista podemos intuir de qué se trata el resultado, o bien el proceso de ensamblaje es muy sencillo y nos lleva pues a un resultado rápido y certero. Sin embargo, también existen otros rompecabezas donde tenemos un mar de piezas enfrente que parecen no encajar, y sin embargo, con trabajo intenso y metodológico y sobre todo disciplina, podemos llegar a un resultado que puede llegar a ser satisfactorio. Y lo conocemos como diagnóstico. Para armar este rompecabezas necesitamos básicamente instrucciones. Esas instrucciones nos las dan los conocimientos previos, que no son otra cosa más que los conocimientos que adquirimos a través de la lectura y el estudio. Así es que sí, las largas horas de estudio y de leer, al final, tienen un propósito y van a tener su recompensa. Información previa. No es otra cosa más que los antecedentes que el paciente tiene. Los antecedentes familiares, los antecedentes de enfermedades que padece o que ha padecido a lo largo de su vida y qué tratamientos tiene actualmente. Y los importantísimos personales no patológicos. Entonces, el papel de los antecedentes, como les he mencionado, es crear un contexto, es decir, un marco de referencia sobre el cual podemos basar las ideas. Este marco de referencia nos va a permitir delimitar cuáles son los padecimientos que tienen mayor probabilidad de presentarse en este paciente que tenemos en ese momento y cuáles son los que tienen menos posibilidades de presentar. Nueva información. Es en esta etapa lo que conocemos tradicionalmente como el quehacer de un clínico, que consiste en el interrogatorio que se le hace al paciente para obtener la información, la exploración física, tanto de signos vitales como la exploración física corporal, que nos van a proveer básicamente información sobre el motivo actual de consulta. Existen varias vías por medio de las cuales podemos obtener información. La más común o la que más relacionamos con el quehacer del clínico es el interrogatorio y la exploración física. Sin embargo, nueva información también la podemos obtener a través de los estudios de laboratorio, de los estudios de gabinete, de la información que nos proveen observadores externos como sus familiares, como sus amigos, en fin. Esta nueva información puede provenir de varias fuentes
y conforme la vamos adquiriendo podemos ir modificando nuestro esquema de pensamiento o nuestras teorías o nuestras hipótesis con respecto a lo que el paciente está presentando. Procesamiento de la información. Todas las etapas previas nos sirvieron para reunir las partes del rompecabezas, y es en esta etapa donde nos sentamos a pensar qué nos quiere decir cada una de estas partes, a qué corresponde cada uno de los signos, síntomas que hemos encontrado en el interrogatorio y en la exploración física. Generalmente es un proceso privado y personal, en donde nos damos un tiempo para la reflexión y pensar qué de toda la información que nos ha proporcionado el paciente nos es útil en este momento para ayudarle a resolver su problema, y qué de toda la información que nos ha proporcionado el paciente podemos dejarla en stand-by o en espera y posteriormente considerarla. El procesamiento de la información es un ejercicio mental. Esto lo hacemos generalmente en forma individual y muy personal, y no es otra cosa más que categorizar la información que hemos obtenido. Esto es, vamos a decir, este signo o este síntoma o puede pertenecer a este grupo, al hemodinámico, al metabólico, al cardiovascular, o vamos a decir, este signo y este síntoma se relacionan y pueden tener un mismo origen. Entonces, esta es la parte que tenemos que estar trabajando nosotros en clase, que nosotros vamos a estar entrenando dentro de la clase. Generación de hipótesis. Esta es una parte previa al diagnóstico, pero todavía no lo es. Simplemente es darle forma a los hallazgos que hemos encontrado durante la exploración física y el interrogatorio. Es pensar, esto parece algo neurológico, algo cardiovascular, algo metabólico, sin saber realmente qué es aún. Algunas de esas aproximaciones pueden llegar a ser muy certeras, pero no se preocupen si en ocasiones llegan a ser un tanto raras. Ahora sí, ya con el marco de referencia creado por los antecedentes, la nueva información obtenida a través del interrogatorio y la exploración, y esta información ya procesada y clasificada, podemos darnos a la tarea de dejar volar nuestra imaginación para poder decir, yo creo que el paciente tiene un problema metabólico, o un problema hemodinámico, o un problema de otro tipo. Podemos pensar que aquí ya tenemos un diagnóstico, sin embargo, falta un paso que es muy importante. Búsqueda y selección de patrones. Ya una vez formadas las hipótesis, dándole forma a las ideas, tenemos que comparar esta o estas hipótesis con otros patrones que tenemos en nuestra mente. ¿Qué es lo que conocemos sobre la enfermedad y cómo se manifiesta? ¿Y a qué se parece lo que tenemos enfrente y a qué no se parece? ¿Qué puntos coinciden con el patrón que yo tengo con respecto de una determinada enfermedad? ¿Y cuáles son los puntos que no coinciden para que podamos hacernos una idea más cercana al diagnóstico que tenemos? Ya una vez que encontramos aquellos patrones que mejor coinciden con la descripción de lo que tenemos enfrente, podemos llegar al paso final. Aquí la pregunta que salta es, ¿qué es un patrón? Y no es otra cosa más que una representación mental que nosotros tenemos de alguna enfermedad. Nosotros al estudiar los libros, al ver a un paciente, nos vamos haciendo ideas de lo que es la enfermedad. Por ejemplo, sabemos que la diabetes mellitus está caracterizada por ciertos signos, síntomas y tiene ciertos criterios diagnósticos. Nuestra idea de lo que es diabetes mellitus, eso le vamos a denominar patrón. Y ese patrón lo vamos a comparar con la hipótesis que nosotros hemos generado acerca de la información que nos ha proporcionado el paciente. De esta manera, podemos encontrar diferencias y similitudes del patrón que nosotros creamos con el cuadro clínico que el paciente está presentando. Y podemos decir, ok, se parece mucho, no coincide en todo, pero se parece demasiado. Y también podemos decir, este es el patrón que más se parece. Sin embargo, hay otro patrón que también tiene similitudes con la hipótesis que yo hice. Y hay otros 2 u otros 3, o esas comparaciones alternas al patrón principal. Es lo que nosotros llamamos diagnóstico diferencial. Tenemos un diagnóstico principal, que es el patrón que mejor coincide con la enfermedad que está frente a nosotros, que el paciente está expresando. Y tenemos diagnósticos diferenciales que también coinciden en cierta manera, pero menos que el patrón principal. Paso final es emitir el diagnóstico. Entonces, como podemos darnos cuenta,
Hacer un diagnóstico no es igual a sumar signos, síntomas y datos de laboratorio y ya. Hay todo un proceso de pensamiento detrás que tenemos que seguir. Si no viene al pie de la letra, lo más apegados que sea necesario. Ustedes van a ver que conforme vayan viendo más pacientes, estudien más enfermedades, tengan más experiencia, este proceso de pensamiento se va a volver más simple y más automático y ya no se van a detener tanto en algunos puntos. A veces para un clínico experimentado pueden ser como muy lentos o tediosos. Sin embargo, va a haber momentos en los que a pesar de que ustedes sean experimentados, va a ser necesario retomarlos porque la enfermedad o el padecimiento que tiene el paciente constituye un reto mayor. Ya iremos viendo más detalles, pero recuerden que la clave de todo esto es entrenar el razonamiento clínico, ser astutos y ser creativos. Y también recuerden que, aunque el razonamiento clínico es un proceso sistematizado, no todos los pacientes son iguales. Muchas gracias.